En este video vamos a comentar 7 películas que resultan óptimas para reflexionar sobre cuestiones sociales y políticas. Verán que hay 3 de un mismo director, el inglés Ken Loach. ¿Por qué? Porque me parece uno de los mejores directores de cine político, si no el mejor, y aún se mantiene cinematográficamente activo a sus 86 años. En esta selección que hicimos habrá películas más y menos conocidas, pero todas nos parecen muy recomendables. Tierra y Libertad es una película enorme y conmovedora del director inglés Ken Loach sobre una historia que transcurre durante la Guerra Civil Española. En febrero de 1936, en España había obtenido la victoria en elecciones generales una coalición de socialistas, republicanos y otros grupos de izquierda que propuso una serie de reformas democráticas. Este creciente poder de las clases populares en ascenso generó temor entre los terratenientes industriales, clérigos y oficiales del ejército. El general fascista Francisco Franco encabezó un levantamiento militar contra el gobierno democráticamente elegido. Políticamente estuvo integrado por los fascistas de Falange Española, de la Jons, los monárquicos carlistas de la Comunión Tradicionalista y otros grupos conservadores. Los partidarios del gobierno formaron milicias para defenderse, organizados por los sindicatos y los partidos políticos. Era una lucha entre los fascistas y los derechos democráticos. En las regiones menos industrializadas o primordialmente agrícolas, el Frente Popular fue apoyado por numerosos campesinos y obreros. Para ser justos, deberíamos decir, y la película lo muestra, que ambos bandos cometieron graves crímenes en el frente y en las retaguardias, desapariciones de personas o tribunales extrajudiciales, pero el conflicto, en síntesis, muestra la dinámica entre la revolución obrera y campesina por un lado y el avance del fascismo por el otro. La película de Ken Loach está inspirada en el libro Homenaje a Cataluña, escrito por el inglés George Orwell, que en 1936 viajó a España primero para oficiar como periodista, pero las circunstancias lo llevaron, el mismo día que llegó, a enrolarse en las milicias del POUM, un partido de orientación trotskista y crítico del estalinismo. La película comienza con la muerte del protagonista, un inglés desocupado de Liverpool, miembro del Partido Comunista, que en 1936 fue a luchar en la Guerra Civil Española, y con su nieta enterándose de todo lo que su abuelo hizo allá a través de sus cartas. La nieta lee las cartas del abuelo. Se muestra el conflicto entre el estalinismo, cuyos procedimientos autoritarios la película denuncia, y el ejercicio del poder más horizontal. Cuando David, el protagonista, cuenta sus intenciones de sumarse al ejército del Partido Comunista, su compañera lo cuestiona duramente y le dice que el Partido Comunista prohibió a los demás partidos de izquierda, encarceló a sus dirigentes y arrestó a sus periodistas, previa clausura de sus periódicos. Dicho de otro modo, el estalinismo suprimió toda libertad de expresión y empezó a destruir a la revolución desde adentro. El cuestionamiento que esta mujer llamada Blanca le formula a David finaliza con una condena brutal. Le grita "estalinista de M". Un tiempo más tarde, David advierte que lo que le dijo Blanca es cierto y continúa con el POUM, el grupo crítico del estalinismo. El Partido Comunista planteaba que primero había que ganar la guerra contra el fascismo. Era una estrategia ideada por Stalin que implicaba la colaboración con la burguesía republicana o democrática. En una asamblea que muestra la película, un obrero alemán que habla sobre la colectivización de la tierra plantea que en su país, por esperar el momento de avanzar sobre la propiedad privada, perdieron la oportunidad y ahora tenían a Hitler en el poder. Su conclusión es que las grandes transformaciones sociales no pueden esperar. A su modo de ver, si la revolución no avanza rápidamente, lo hacían la clase empresarial, los terratenientes y la iglesia, es decir, la burguesía. Para lograr cierta dosis de realismo, el director contó tanto con actores profesionales como con simples trabajadores y habitantes de los pueblos retratados. Así logró complementar el trabajo de los actores con pobladores locales. Todos tenían una clara comprensión del personaje que representaban, pero Ken Loach cuenta que un hombre que hace de líder de pueblo era un actor y el hombre mayor era un anarquista que luchó de veras en la guerra, no era un actor. Y no entendía muy bien que se trataba de una película. Y cuando empezaron a filmar, Jordi Dauder, que representó el papel del líder del pueblo, empezó a hablar y este hombre mayor le dice: "Espera un minuto, ¿quién lo ha elegido usted?".
Y Jordi respondió: discúlpeme, yo soy un actor, estamos haciendo una película. Y el hombre mayor le contestó: sí, pero nosotros no hacemos las cosas de esa manera. Primero tenemos que votarlo. Así que Ken Loach cuenta: tuvimos que parar la filmación mientras votábamos a Jordi para que interpretara el rol para el cual lo habíamos contratado. Muchas veces la brecha entre la realidad y la ficción era muy estrecha, dice Ken Loach. La película muestra también el rol de las mujeres en la Guerra Civil Española. Cuando la revolución avanza, las mujeres combaten codo a codo con los varones en la vanguardia. Sin embargo, cuando la revolución empieza a retroceder, las mujeres pasan de estar en la vanguardia a ser enfermeras o cocineras en las milicias. La película muestra cómo el POUM, el grupo crítico del estalinismo al que perteneció Orwell y en el seno del cual transcurre la película, termina por fuerza adaptándose a la línea impuesta por el Kremlin. Cuenta Ken Loach que en España conoció a un viejo capitán de milicia del POUM cuya experiencia personal le sirvió para retratar la última escena. ¿Podrían los acontecimientos haberse desarrollado de otra manera? Algunos sugieren que si la revolución hubiera triunfado, muy posiblemente la Segunda Guerra Mundial no hubiera existido o se hubiera desarrollado de otra manera, porque la Rusia soviética no hubiera quedado aislada, sino con un Estado obrero en el occidente europeo para acudir en su auxilio. Tierra y Libertad es una coproducción británica, española, alemana e italiana y fue estrenada en 1995. La película fue rodada en Mirambell, Teruel, una pequeña ciudad española detenida en el tiempo que hoy tiene 122 habitantes y vive fundamentalmente de la producción de algunos alimentos y del turismo, en parte alimentada por las películas que allí fueron filmadas. Fundamentalmente esta, Tierra y Libertad, al punto en que en el 2019 su director, Ken Loach, fue llamado a inaugurar el paseo Ken Loach que lleva su nombre. Una película realmente conmovedora que les recomendamos ver. Yo ya la vi 3 veces, tiene 7,5 puntos en IMDb, pero yo le pondría un 10. La segunda película que vamos a comentar y recomendar es Visita Inesperada. The Visitor es su título original. Fue dirigida por Tom McCarthy y estrenada en el 2007. El protagonista es un profesor universitario de economía que viaja a Nueva York, donde tiene un departamento que utiliza solo cuando permanece en esa ciudad por razones de trabajo. Ahí encuentra una pareja de inmigrantes ilegales viviendo en su casa. La pareja le muestra un certificado de alquiler que un estafador les hizo firmar, y en vez de echarlos, el dueño de casa inicia una relación amistosa con ellos y los invita a quedarse ahí. El hombre de esta pareja es un inmigrante ilegal sirio. La acción transcurre poco tiempo después del atentado a las Torres Gemelas de Nueva York. El economista no está muy entusiasmado con su trabajo y encuentra un sentido para su vida aprendiendo a tocar el tambor con el sirio. La película muestra también la inhumanidad de las cárceles, donde los presos no ven la luz del sol y cuyos parientes son maltratados sin recibir la información sobre el paradero de sus familiares presos. El tema de los inmigrantes está en el centro de la agenda política mundial y las posiciones son, por un lado, una que da la bienvenida irrestricta a todos los inmigrantes, independientemente de las condiciones del país al que se arriba. Fue el caso en algún momento de Suecia, donde ciudades como Malmö, que tenían un porcentaje de judíos considerable, ante la presencia constante de inmigrantes antijudíos, vio reducir drásticamente el número de ciudadanos judíos que habitaban en esa ciudad. Y luego tenemos casos como el de Japón, que tiene una política de inmigración muy restrictiva porque es un país con un gran número de habitantes para su territorio. ¿Es ética y políticamente aceptable la posición que consiste en poner límite a la inmigración dadas ciertas condiciones económicas y sociales? Yo creo que en ciertas condiciones sí lo es, en especial cuando, por ejemplo, el inmigrante quiere imponer su religión o cuando el país no tiene recursos suficientes. Hay que buscar soluciones que tengan en cuenta ambos lados del problema, los perjuicios posibles de un ingreso excesivo de personas y las necesidades y derechos de quienes migran. El tema no es sencillo y no pretendo resolverlo aquí, pero en tal caso esta película muestra el problema y nos invita a reflexionar sobre él. Richard Jenkins fue nominado al Oscar por su interpretación en esta película. El sitio IMDb le asignó 7,6 puntos de 10, una muy buena calificación, teniendo en cuenta que casi ninguna película supera los 8 puntos y es excepcional que llegue a los 9. IMDb consigna los votos de los espectadores.
Esta película también es del inglés Ken Loach. Fue estrenada en el 2009 y cuenta la historia de un desempleado que vive en un barrio pobre del norte de Inglaterra. Su hija está a punto de tomar su primera comunión y a él no le alcanza el dinero para pagarle un vestido de las mismas características de los que han lucido sus compañeras de colegio en la misma situación. Para poder adquirirlo se embarca en toda suerte de situaciones riesgosas que lo ponen en peligro. Recuerdo que cuando la vi por primera vez existían todavía los videoclubes en los que se alquilaban películas y la carátula que habían hecho para la versión en español decía algo así como: esta película trata sobre las penurias de un desocupado trabajador inglés que no tiene suficientes recursos como para dar de comer a su familia. Y lo cierto es que ese no es el tema de la película. El problema que plantea es el relativo a la desigualdad. A la adolescente no le falta comida, no es indigente. El problema es que se siente pobre porque sus compañeritas tienen mejor ropa que ella. Es lo que en ciencias sociales se denomina pobreza relativa. El índice de pobreza absoluta es el que mide el número de personas que no acceden a la canasta familiar básica. Y el índice de pobreza relativa es el que refiere a la relación con la desigualdad y está asociado a quienes tienen ingresos que representan un porcentaje determinado que está por debajo del sueldo promedio. Y el índice de indigencia mide el número de personas que no acceden adecuadamente a bienes mínimos como la comida. Los seres humanos somos complejos, no nos conformamos con un plato de comida. Solemos sentirnos pobres cuando alguien cercano a nosotros, con quien podemos compararnos, tiene un mejor nivel de vida. Pero pareciera que los que hicieron la traducción de la carátula de la película al español hubieran tenido necesidad de traducir algo más que las palabras, como si hubieran querido traducir a las condiciones de un país latinoamericano el problema de desigualdad de un país del primer mundo. Y eso no es así porque en Latinoamérica la desigualdad no sea un problema. De hecho, es la región más desigual del mundo, no la más pobre, sino porque pareciera que al haber necesidades más urgentes fuera más comprensible hablar de un problema de pobreza absoluta como es el de no poder alimentar bien a un hijo, que de un problema de desigualdad como el de no poder comprar a una hija el vestido de comunión tan caro como el que lucirá la compañera. La película recibió una calificación de 7,3 en IMDb. El patrón, radiografía de un crimen, es una película argentina dirigida por Sebastián Schindel y protagonizada magistralmente por Joaquín Furriel. Un abogado defiende a Hermógenes, un humilde peón de campo que llega con su mujer desde la provincia de Santiago del Estero a la ciudad de Buenos Aires para mejorar su nivel de vida. Logra que lo empleen en una carnicería y es objeto de una abrumadora crueldad por parte de su siniestro jefe. Lo ponen como encargado de una nueva sucursal y ahí ve como el jefe golpea salvajemente al encargado de ese local para después echarlo. Le paga un poco de dinero y en forma irregular, no le da un sueldo fijo, su mujer trabaja gratis y viven en pésimas condiciones en una pequeña habitación que queda detrás del local. Hermógenes sufre maltratos de todo tipo, permanentes amenazas de despido, retos e insultos delante de los clientes, comentarios misóginos sobre su mujer y agresiones físicas. El patrón le promete una casa propia, pero nunca cumple con su promesa. Lo obligan a vender carne en mal estado, haciéndola pasar por carne fresca. Quizás uno de los subtemas más impactantes sea el de los engaños que perpetran muchas carnicerías para que la carne parezca fresca. Le ponen lavandina, dicen que le darán un tipo de carne en la picada y le dan otra. Finalmente, el patrón echa con violencia a la mujer embarazada de Hermógenes. Los clientes se quejan por la carne en mal estado y la actitud del empleado siempre es sumisa y callada. Hasta que un día las cosas cambian y no voy a revelar más de la trama para no espolearla. Está basado en un caso real ocurrido en 1987 y en el libro que escribió el abogado Elías Neumann, que fue quien lo defendió en los tribunales. Lamentablemente ya murieron tanto Elías Neumann como Víctor Saldívar, el hombre en el que se inspiraron para el libro homónimo de Neumann y la película, y no alcanzaron a ver el film de Schindel. Neumann era un prestigioso abogado que se ofreció gratuitamente a defender a Víctor Saldívar. En cambio, en la película Hermógenes es representado por un defensor oficial. Voy a decir algo que puede spoilear el final, así que quienes lo deseen pueden avanzar unos minutos. La película me pareció particularmente interesante para analizar en qué casos un homicidio puede aparecer entre los operadores de la justicia con suficiente cantidad de atenuantes como para que el imputado no reciba el castigo de la cárcel.
El alegato del defensor de Hermógenes refiere a la explotación laboral de la que es objeto, que lo convirtió casi en un esclavo, sumado a los constantes maltratos y amenazas, algo que habría nublado la plena conciencia de sus actos, llevándolo a actuar bajo emoción violenta. Neumann, el verdadero defensor de Saldívar, logró que tras un periodo de encierro correspondiente a la prisión preventiva, Saldívar saliera en libertad. El derecho considera que la responsabilidad de un sujeto está ligada a su conciencia y a su capacidad de gobernar y dirigir sus actos. Esto desde ya reconoce matices, pero en principio las personas jurídicamente responsables son aquellas que tienen pleno control y conocimiento de sus actos. La película recibió numerosos premios, entre ellos el del Festival de Busan de Corea del Sur, otorgado por el público. Su protagonista actuó en cine y en teatro y en Argentina es muy conocido como galán de televisión, pero acá su excelente interpretación lo ubica en un rol muy diferente, muy alejado social y estéticamente de la figura típica del galán. Todo un logro de maquillaje y de la actuación sublime de Joaquín Furriel. La pueden ver en Netflix y es muy recomendable. Las sufragistas, Suffragette en su título original, es una película inglesa dirigida por Sarah Gabron sobre uno de los movimientos sufragistas que culminaron en la instauración del voto femenino en el Reino Unido. Es decir, también está inspirada en un hecho real. La película comienza mostrándonos las condiciones alienadas en las que se trabajaba en una lavandería de 1912 en Londres. A los 7 años, niños y niñas ya podían ingresar a trabajar en ellas. Una joven madre trabajadora se ve inmersa en un activismo político radical que apoya el derecho de las mujeres a votar y está dispuesta a usar la violencia para lograrlo. Las lavanderas tienen la oportunidad de dar testimonio en un comité parlamentario. La protagonista tiene que testificar en lugar de su compañera, que acaba de ser apaleada por su marido. Así, casi sin quererlo, se ve involucrada en el movimiento de las sufragistas. En el Reino Unido, el sufragismo empezó siendo un movimiento pacífico, pero como de esa forma no lograban obtener el voto femenino, el grupo inició algunas acciones violentas como romper vidrieras. En algunas de estas acciones, la protagonista de la película es encarcelada. Su marido no la apoya en su militancia en favor del sufragismo y la segunda vez que es encarcelada, la excluye del hogar y da en adopción al hijo que tienen en común. Enfrenta también la estigmatización de sus vecinos y compañeros de trabajo. La protagonista se radicaliza y en 1913 una sufragista atacó las vitrinas de la Jewel House de la Torre de Londres, mientras que en Dundee, en Escocia, 4 carteros resultaron gravemente heridos por productos químicos fosforados depositados en los buzones. Ella y sus compañeras son encarceladas tras volar una residencia vacía del Parlamento. En prisión inicia una huelga de hambre y es sometida a una brutal alimentación forzada. Las sufragistas creen que deben hacer algo más para llamar la atención. Deciden entonces acudir a un evento al que asistirá el rey Jorge y planean ponerse delante de las cámaras y desplegar sus pancartas en favor del voto femenino. En ese acto muere una de las sufragistas y las imágenes de su funeral dieron la vuelta al mundo. La película no lo dice, pero para algunos historiadores este movimiento violento no fue tan decisivo en la conquista del derecho al voto femenino que algunas mujeres mayores de 30 años obtuvieron en el Reino Unido en 1918, sumado a los derechos sobre sus propios hijos en 1925 y los mismos derechos de voto que los hombres en 1928. La película obtuvo 6,9 votos en IMDb y fue estrenada en el 2015. Yo, Daniel Blake es otra película del director británico Ken Loach que siempre suele ocuparse de temas políticos y sociales desde una perspectiva de izquierda. Este film del 2016 cuenta la historia de un hombre mayor que pide un subsidio por incapacidad porque tuvo problemas cardíacos y su médica le aconseja que no vuelva a trabajar. El Seguro Social le formula algunas preguntas para ver si le otorgan el subsidio y por sus respuestas no encaja en la figura del discapacitado. Le sugieren que pida un subsidio por desempleo y cada 15 días debe certificar que buscó trabajo. Le exigen que haga trámites online, pero no sabe manejar la computadora. Es carpintero. Entrega al funcionario estatal una lista escrita a mano de los lugares en los que pidió trabajo y se la rechazan.
Finalmente, hace una protesta en la puerta de la oficina pública, pintando su nombre y su reclamo en la fachada. Lo llevan a la comisaría y finalmente lo liberan porque no tiene antecedentes. El protagonista conoce en la oficina de seguridad social a una madre soltera con su hijo que está en una situación de extrema vulnerabilidad social y vive de limpiar casas. Se relaciona con ambos, actúa como un padre del niño y comienza a establecer una relación platónica con su madre. Tras innumerables intentos frustrados, al hombre le dan el subsidio, pero ya es demasiado tarde. No doy más detalles para no espolear la película. Después de la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra se organizó como un modelo de estado de bienestar. Estas políticas incluyeron la creación del Servicio Nacional de Salud, la introducción de pensiones para jubilados y programas de ayuda a la vivienda. Sin embargo, como dejan ver las películas de Ken Loach, este sistema está lejos de ser perfecto y padeció otros embates en el siglo XX, como es el estrechamiento del estado de bienestar en la época de Margaret Thatcher y en otras administraciones más indiferentes a la problemática social. La película obtuvo 7,8 puntos en IMDb y muestra que en sus 80 años, ahora tiene 88, Ken Loach seguía teniendo un talento singular para contar historias de ciudadanos comunes que no son los más favorecidos en la sociedad a pesar de su empeño y sus esfuerzos. Es una película basada en un caso real que refleja la increíble historia de cómo fue creada la primera edición del diccionario de inglés de Oxford a mediados del siglo XIX. Entre la razón y la locura, cuyo título original es The Professor and the Madman, el profesor y el loco, fue dirigida por Fahad Safinia bajo un seudónimo y protagonizada por Mel Gibson y Sean Penn. La película empieza cuando en Londres del siglo XIX, William Minor, un cirujano retirado del ejército de los Estados Unidos, sufre alucinaciones que lo llevan a perseguir y matar a una persona inocente. Cuando lo juzgan, lo declaran inimputable y lo encierran en un hospital psiquiátrico para criminales. El personaje de Mel Gibson es el profesor James Murray, un autodidacta políglota y culto que propone a los académicos de Oxford crear un ambicioso diccionario de la lengua inglesa. Este diccionario debería analizar la evolución del significado de cada palabra mediante citas literarias. No es el primer diccionario en sentido estricto de la lengua inglesa, pero es el primer gran diccionario con citas y con la evolución de las palabras. Al principio no lo quieren aceptar porque no es académico, pero finalmente acceden a que sea el responsable de la edición. El hombre piensa que como la tarea de recolección de palabras y la evolución de sus significados en la literatura es gigantesca, la empresa debe ser colectiva. Así es como se le ocurre que dentro de los libros por vender podría haber un papel que pidiera ayuda para recabar citas sobre el uso de palabras en libros de diferentes siglos, para seguir su evolución. Para sorpresa del responsable de editar el diccionario, uno de los tantos que acude a ese llamado es William Minor desde el hospital psiquiátrico donde sigue encerrado, y será uno de sus principales colaboradores, aportando unas 10.000 citas. Inician entonces una tarea conjunta tan asidua que terminan haciéndose amigos. También es una película sobre el perdón, porque Minor, el que representa el papel de loco, ofrece entregarle toda su pensión de veterano de guerra a la viuda del hombre que mató, que es pobre y tiene 6 hijos. Al principio ella no acepta, pero luego termina accediendo porque sus hijos tienen hambre. Con el tiempo, la viuda empieza a cambiar de actitud y le lleva un libro de regalo al hospicio. Minor le pregunta si leyó ese libro que le regaló y ella amaga con irse. Ahí se da cuenta de que ella no sabe leer y le propone enseñarle. Básicamente para que la mujer después le enseñe a sus hijos, además de poder disfrutar ella misma de la lectura. Hay un diálogo hermoso en el que él dice que cuando lee se libera de su locura, no siente que lo persiguen, sino que es él quien persigue. Ella se enamora de él, que les recuerdo que fue quien mató a su marido, y el sentimiento es correspondido, aunque no voy a contar aquí el final de la historia. Es una película sobre el perdón porque hay una justicia compensatoria y ella perdona. Esa justicia compensatoria es en parte económica porque William Minor destina su pensión de veterano a mantener a la familia de la viuda del hombre que mató por equivocación, producto de su paranoia, pero también es una justicia compensatoria que reside en diversos gestos donde William Minor se muestra arrepentido y responsable por el daño que causó, y en la dedicación con la que le enseña a escribir a la viuda. Hacia el final, la película muestra la lucha por el reconocimiento de quienes han hecho posible la realización del diccionario. Es una lucha de poder que opaca en cierto sentido el origen colaborativo que tuvo inicialmente el proyecto.
La película fue calificada con 7,2 puntos en IMDb. Altamente recomendable por la historia que cuenta y por el escenario, las deliciosas callecitas de Oxford y Londres.